¿Cómo legislar a las empresas de redes sociales para hacerlas responsables de los riesgos a los que están expuestos niños y jóvenes por sus contenidos? ¿Y qué pasa en otros países? Hablé del tema con el abogado Eric Iriarte. La primero que tendrían que modificar es esta regla denominada 230, ligado al tema de telecomunicaciones, donde los proveedores de las plataformas intermediarias no asumen responsabilidades de los contenidos, salvo cuando tienen conocimiento y no actúan. Si hacen esa modificación, que es la modificación de fondo, pues comenzarían a asumir responsabilidades y tendrían que tener mecanismos de control de contenidos. Y es ahí donde entra la discusión sobre el tema de control de contenidos y libertad de expresión. Pero ciertamente que lo que han mostrado, los contenidos que se han mostrado, las propuestas legislativas, muestran un interés de los legisladores norteamericanos de ambos partidos en comenzar a colocarle responsabilidad efectiva sobre las acciones o no acciones que realizan las plataformas tecnológicas. Este sería para ti el cambio más importante de lograrse. ¿Qué posibilidades ves cuando sabes que no ha ocurrido por mucho tiempo y que las grandes compañías de redes sociales tienen ejércitos de abogados? No solamente son los ejércitos de abogados, sino mucho activismo que está ligado al tema de libertad de expresión. El gran temor es que crear mecanismos de control de contenidos previos o de censura de determinados contenidos termine afectando libertades como la libertad de expresión. Esa es la discusión de fondo. ¿Cómo se logra un equilibrio? No es solamente un problema en Norteamérica. UNESCO está tratando de lograr una convención internacional sobre la misma materia. Naciones Unidas está debatiendo por última fase un gran tratado de lucha contra el cibercrimen, que es parte del mecanismo que está detrás, pero no se tiene de acuerdo a las personas de cuáles son los derechos que deberían primar en los entornos digitales o no. Pero para un padre, Eric, de familia, que su hijo esté expuesto a través de las redes sociales a abuso, a explotación, a cuestiones de su imagen, a discursos de odio, es más sencillo que lo que estamos hablando aquí, Eric. Entonces, es muchísimo más sencillo y como padre, pues también uno dice, ¿cómo puede exponerse este contenido? ¿Cómo pueden permitir que accedan a este contenido sin un adecuado mecanismo de control y veeduría si se sabe que son menores de edad? Pero muchas de las plataformas no saben que el usuario que está detrás es un menor de edad. Y muchos de los padres permiten el acceso sin tener un mecanismo de control sobre los contenidos en los cuales van a ver los menores. bueno, El pero a ver, problema es un perdóname, problema. pero hay redes sociales que te preguntan si estás, qué edad tienes, etcétera, Eric, tú lo sabes. Sin duda, hacen la pregunta, pero no hacen la constatación después de la pregunta. Porque puedes decir, tengo más edad de la que realmente tengo. Y eso ha ocurrido muchísimo. Pero algo tan sencillo como escuelas que crean mecanismos en redes sociales para las tareas, pero saben precisamente que no pueden porque los menores de edad no deberían tener redes sociales. Hay un contrasentido que tiene que empezar con mecanismos de desarrollo de capacidades, con mecanismos de protección de los menores, de enseñarles protección de datos personales, privacidad, ciberseguridad, en la escuela. Y eso es algo que nos está fallando no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Bueno, ya que hablas de no solo en Estados Unidos, estos son los CEOs de compañías que en su mayoría son creadas en Estados Unidos. Estamos hablando de un caso en Estados Unidos. ¿Qué pasa en América Latina, por ejemplo? ¿Hay suficientes leyes? ¿Estamos más desprotegidos y por qué? América Latina ha venido desarrollando regulación en temas de lucha contra el cibercrimen, protección de datos personales, ciberseguridad, combate contra la pedofilia. Se han adherido a convenios internacionales como el Convenio de Budapest de cibercrimen para tratar de tener cooperación. El problema que tienen no solamente es normativo, creo que ese par lo han avanzado en los últimos 20, 30 años de Internet en América Latina. El problema es el enforcement, el cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque las grandes plataformas de las cuales estamos conversando no están en América Latina, no tienen oficinas en América Latina. Entonces, al final, la discusión termina siendo entre los usuarios de las plataformas y no en la responsabilización de las plataformas, que de nuevo cae en la misma discusión que se viene teniendo de cuáles son los derechos que se equilibran. Si a esto le añades, por ejemplo, cláusulas en los tratados de libre comercio sobre excepción de responsabilidades para propiedad intelectual o algunas áreas temáticas, pues es claro que lo que se debe debatir es en Estados Unidos cómo asumen responsabilidades y en los países de América Latina cómo hacer que las empresas también asuman responsabilidades en este tipo de escenarios sin violentar otras libertades y derechos como la libertad de expresión. A ver, pero hay empresas de redes sociales que tienen abiertas oficinas en la región. ¿Es cómo están registradas de lo que estamos hablando aquí? Una de las formas es cómo están registradas, otra de las formas es qué responsabilidad asumen, cuando en realidad parte del discurso
es que los contenidos no están en América Latina, sino ocurren en servidores en Estados Unidos. Esta discusión tiene más de 25 años casi, cuando comenzaron los primeros casos en Francia sobre dónde se alojaban efectivamente los contenidos y hasta qué punto las legislaciones nacionales podían alcanzar si los contenidos no estaban ocurriendo. Luego se ha ido desarrollando el concepto de gobernanza de Internet, por un lado, y por el otro la responsabilidad global para la lucha de contenidos transfronterizos. Y es eso lo que están debatiendo actualmente en Naciones Unidas. ¿Cómo hacer una convención transfronteriza? Porque este fenómeno de Internet no es solamente que ocurre en Estados Unidos y no es solamente que ocurre en algunas partes de América Latina. Ocurre en todos lados. Entonces, Eric, para cerrar, los padres en América Latina, los hermanos, familiares que ven pequeños expuestos a las redes sociales por los teléfonos, por la computadora, ¿qué llevarse de esta conversación? ¿Que estamos más expuestos? Una de las cosas que se ha logrado en América Latina es que la adhesión al Convenio de Budapest permite la cooperación técnica, entre otras cosas, con las plataformas en Estados Unidos, porque Estados Unidos parte de este mecanismo y terminan brindando la información para la persecución penal. América Latina ha avanzado en esa fase, pero no pueden hacer los legisladores y los juzgadores locales una normativa directamente o sentencias que puedan aplicar a las plataformas porque no están en América Latina. Yeah. Ahora, es parte de la responsabilidad que tienen que tener esta plataforma de decir, ok, ¿cómo asistimos al proceso? Porque si no, tarde o temprano, más votos en Naciones Unidas, más que un solo país, que es Estados Unidos, efectivamente puede regular algún tipo de convenio global. Y ojalá podamos ver audiencias como estas en nuestros países. Al final del día, eso es lo que piden los ciudadanos. Gracias, Eric. Sería muy bueno.